buenas noches, bienvenidos a Contrastes 40, buenas noches a todo el equipo. Buenas noches, saludos. Buenas noches. Y no cabe duda que el abatimiento de Quique Plancarte en el poblado cercano a Querétaro, es el apodo. Sí, ¿Tú sí, sientes que es de cariño? No, el Quique se me haría que Enrique se oye más fuerte. Enrique Plancarte, ¿no? Debe ya no llamarse se va a Enrique, oír porque Quique, más que ya no, lo ya que no. será su... Ya Pero se en la tiene tumba, que ver con Quique. un trabajo de inteligencia que desde el 30 de marzo se desarrolla por elementos de la Marina Armada de México. Cae herido después de que recibe a tiros a la misma Fuerza de Marina. Quiero preguntarte, Francisco, ¿solo queda la tuta entonces de lo que se ha descabezado de los templarios? Pues ya. Solo queda la tuta de lo que se ha descabezado de los templarios y hay que recordar los que que la joya de la corona pues se llama el Chapo Guzmán, es el capo Sí, el primero que ya... que digamos más en términos de imagen más le ha reeditado a este gobierno. Y sí, efectivamente, a este cártel de los caballeros templarios pues le han pegado mucho. Acuérdate, se te olvidó mencionar al Pantera, que también lo daban por muerto y resulta que lo mataron ya después, al hijo de la tuta que lo atraparon. No hice un recuento de quiénes están detenidos por eso, por el evento mismo. Pero, o sea, de lo que, cómo es este cártel ha sido golpeado y ha sido disminuido, cómo ha tenido que refugiarse, y lo estamos viendo en otros estados ante la acción del efecto cucaracha, ¿no? El llamado efecto cucaracha que no quieren aceptar, pero que es real. O sea, y la gente nos explicaba, por ejemplo, el sábado pasado, el comisionado nacional, que el tema es que como el gobierno, la acción del Estado los ha cercado, los ha acosado, han tenido que irse a otras actividades para allegarse de recursos que son, y a otros estados que son la extorsión y el secuestro, que es lo que estamos viendo en el Estado de México, donde ya pidieron las fuerzas federales. Ana María Salazar. La gran interrogante es, ¿qué sigue ahora? Porque hay dos modelos de qué sucede después de que empiezas a descabezar una organización. Cuando matan, por ejemplo, a Pablo Escobar, los que estábamos trabajando en esos temas en ese momento, pues temíamos que iba a haber una gran reacción, un brote en contra de las autoridades, en contra de las policías, en contra de la misma población. Y no sucedió. ¿Por qué? Porque ya se había debilitado tanto esa organización que no tuvieron la capacidad de reaccionar. Entonces, no sé si la estrategia del gobierno es eso, que están buscando que se debilite tanto los templarios para que ya su capacidad de reaccionar va a ser mínima y en lugar de manejarlos como un problema de seguridad nacional, se va a manejar como pandillas. Yo creo que ese es el objetivo del gobierno. Más local, ¿no? Más local. Ahora, hay que decirlo, y tú, Francisco, lo dijiste muy bien, el problema es que entonces el tipo de criminalidad que se va a vivir va a ser una criminalidad muy enfocado a las comunidades, a los vecinos, y va a ser una criminalidad tipo narcomenudeo, que donde son que ya ha crecido, que es extremadamente violenta. Ese podría ser un escenario. Y el otro escenario es básicamente surge otro líder y que se espera un tiempo, algunos meses, y de nuevo puede retomar la organización y llevar a cabo el tráfico más que nada de drogas, de personas y de metal y armas, y tener esos contactos internacionales. Yo creo que a eso habría que agregar, el hecho de que los aprendidos, los detenidos presuntos templarios son casi de 790. No quiero decir que se sepa concretamente cuál es el número, la cifra que los integraba. Lo cierto es que sí están muy disminuidos y que las aprehensiones o los hechos que tiran cabezas sí puede permitir que la acción federal con inteligencia y control, junto con el control de las autodefensas, pueda generar lo que tú dices, un problema más bien de tipo local. Ahora, pero el tema final, también sería, Raúl, que el irse a otros estados, como lo había manifestado Pancho,
y que se dice que no es cierto, pero lo estamos viendo, se está sintiendo además el Estado de México, Hidalgo, el Distrito Federal mismo empieza a tener un brote, y Morelos, que además lo ha tenido en varias ocasiones. Las cifras, pero bueno. Y la verdad es que hacen la manifestación solicitando que Graco salga cuando son otros temas también de narcotráfico los que están involucrados. Y no está Michoacán como se puede decir. Creo que sí se ha hecho bastante en esta materia, pero sigue estando Michoacán latente. Ahora, los herederos de la corona para poder tener el título, de no ser la tuta, que sería el último sobreviviente, como tú bien lo manejas, pues son jóvenes que no hay ninguno que esté notorio, que cada grupo tenía sus templarios y sus grupos, ¿no? Iban haciendo sus células y los jóvenes que les iban siguiendo, pero lo raro y lo increíble es que va creando un modelo a donde los jóvenes ahora disputan quién va a ser el líder. Mira, se descabezaron casi la mayoría de los líderes de los Zetas, y ahorita ya hay reportes muy interesantes que de nuevo en Tamaulipas están surgiendo los Zetas con una violencia y una capacidad de someter a las autoridades que de veras sorprende que el gobierno federal haya dejado que eso suceda, por una parte. Y por otra parte, yo les quiero preguntar a ustedes lo siguiente. En el momento en que se nombró el comisionado para Michoacán, había un componente político que tal vez no lo hemos querido discutir, que en el sentido de que tuvimos que nombrar a un comisionado porque el gobernador era muy débil, que no podía con el paquete. Bueno, venía de una operación trasplante. Sí, pero también débil políticamente. Y se decía que el otro, digo un poco para contextualizar, Jesús Reina, pues incluso tenía relaciones muy peligrosas con... O no convenientes. Entonces, ¿cuál es el tema político aquí? Que cuando el gobierno federal quiera hacer un operativo de este tipo, pues se vuelve un tema político para los gobernadores, porque se va a percibir que cuando ellos pidan ayuda al gobierno federal, van a sufrir los gobernadores el mismo impacto de lo que está sufriendo el gobernador de Michoacán en este momento, que está completamente... Pero tú viste que en el tema de violencia, que tú dices que regresan los Zetas con un nivel de violencia tremendo, los templarios también eran sanguinarios. Se habla incluso de que hacían reuniones y sectas y órganos, o sea, cosas terribles. Es muy importante, toda vez que efectivamente la escalada de violencia, volvemos a ver bloqueos con trailers en la carretera de Reynosa a Monterrey, vemos Chihuahua, que hay balacera. Chihuahua está en una situación que ahorita trataremos, pero ya hay detenido el jefe del cártel de los Zetas en Tamaulipas. Y el simple viene a ser otra pieza más de una, no lo perdamos de foco, de una serie de resultados en donde inteligencia con operativos son materialmente operaciones quirúrgicas. No hay poda. En ese sentido la hay en los enfrentamientos que ocurren, Francisco. Sí, yo en este tema del descabezamiento de los cárteles, yo sí veo un lado muy peligroso, muy difícil, que es la atomización de esas bandas. Es decir, en su disputa por quién se queda en el lugar de... pues hemos visto cómo ha habido enfrentamientos, sucedió con el cártel del Golfo, la violencia que se vivió en aquel entonces a la caída de primero Ciel y luego el Tony Tormenta y todos estos que fueron desapareciendo. Y han de haber un montón de candidatos, ¿no? Para querer ser. Hay que ver qué va a pasar ahora con el templario. Decía, yo tuve hace muy poco tiempo una plática con el general de Aguajar y me dice, los templarios no están derrotados, están agachados, están con la cabeza agachada. Dice, nada más está esperando que se vayan las fuerzas generales, que no se van a quedar eternamente ahí, para volver a surgir, porque ellos son de ahí. Y las fuerzas federales tarde o temprano tienen que abandonar Michoacán. Perdón, en Estados Unidos se hizo un operativo hace como unos 4 o 5 años, en donde arrestaron 300 personas que estaban supuestamente vinculados al cártel de la familia michoacana. Y que es como surge. Todos son michoacanos. Es que el tema, lo que hace... También la migración es parte de ese estado enorme, ¿no? Y hay que tener cuidado con lo que estoy diciendo, porque hay mucha preocupación por personas que están buscando que se legalice a todos estos connacionales, de que se vaya a usar este pretexto, por ejemplo, de que los michoacanos, pues si eres michoacano, pues seguramente estás con la familia, o te pueden controlar, que te tasen como lo que no es, ¿no? Lo que Ahora, hay un tema interesante, que es, sí ha habido en este año
golpes duros a los cárteles, han caído los principales cabecillas, hemos visto cómo sí ha tenido éxito la estrategia, la Marina se ha apuntado grandes éxitos, y vamos, no, esa parte no podemos dejar de reconocer. Lo que a mí me llama la atención, por ejemplo, en Michoacán, es, hemos visto últimamente cómo ya las autodefensas pues ya no son aquellos héroes que se ponían la camiseta y hemos ido descubriendo que desdibujando hemos ido descubriendo que son malos. Parte de la complicidad. El que mató, ya se sabe que el que mató al alcalde de Tenguato, que era de uno de ellos, era de autodefensas. Por el que dijo Leonel Godoy, yo meto las manos al fuego en el caso del tesorero, que tenía ahí un asunto de un desvío y le dictan el auto de formal prisión en el hospital. A ver, quiero retomar un comentario que hiciste, Pancho, en el sentido, de nuevo, ¿qué es lo que debería de suceder? Tienes toda la razón en expresar esa preocupación de que se vaya a atomizar estas organizaciones. Si el gobierno está manejando correctamente su estrategia, lo que debería de suceder es que ya tienen identificados aquellos personajes que de una forma u otra podían ejercer una cantidad importante de violencia en ciertas comunidades y tenerlos como objetivos inmediatos para arrestar o por lo menos mandar un mensaje que no se vayan a salir del huacal. Y que sean las policías estatales los que tengan la capacidad de manejar este tipo de organizaciones. O sea, ya podrías tú sacar al ejército, El problema, Ana María, tú lo sabes, no creo que lo... No, estoy de acuerdo. Las policías estatales no están certificados. Hay estados que traen unos atrasos impresionantes. Aunque estén certificados, es que el problema es que y además se ha demostrado que la policía hay 3 estados que están perfectamente certificados, donde ha mejorado muchísimo. Que es Puebla, que es Nuevo León y que es Chihuahua. A ver. No, te olvidaste. Sí, Nuevo León, Puebla y Chihuahua. Perdón, es que pensé que lo había repetido. Nada más hay que recordar, mira, en 2009 eran 275 secuestros, en 2010 fueron 202, en 2011 fueron 179, en 2012 ya en el proceso de certificación. Pero sí mejora la situación para que fuera un acto de fe. Mejora solamente si tú tienes un gobernador y si tú tienes un secretario de Seguridad Pública que estén dispuestos a enfrentar estas organizaciones. Podrás tener la policía más técnica, más certificada, pero con todos los datos recursos que hay del mundo, no son cualquier cosa. Ana María, te voy a poner, vamos a poner el ejemplo de lo que hay, que es la policía esta que funda en Monterrey, la nueva, la que formó Robert. Ahí hay resultados tangibles. Hay resultados. Ahora, tampoco vamos a decir que todo está los asesinatos han bajado. 30 y tantos pero los secuestros han subido. Por eso. Es que lo que te estoy diciendo. Es lo que está diciendo. Estamos hablando. Extorsiones y secuestros han subido. 20 y 10%. Y siguen habiendo policías involucrados en los temas también de entiende una cosa, estoy hablando de Nuevo León. Sí, bueno, de Nuevo León. No estoy hablando de el nuevo modelo, sí, pero lo que dice Ana María, y yo coincido, es que es difícil que puedan replicar en todo el país este tema. Yo me pregunto, Pancho, tú decías, y tú comentabas, y yo quiero hacer referencia a lo que tú decías. Sí, las células locales, pero, por ejemplo, ¿dónde encontraron a Quique? Que en Colón, de Querétaro. Sí, claro. Y ahí ya dejó una célula plantada que va a ir creciendo, y aunque regresen a Michoacán, amiga, van a estar planteándose en otros temas. Pues sí, porque tengo una bola de cristal, pero además esto es fácil de pronosticar. Pero esto no es ciencia lo que está diciendo. Porque el narcotráfico crece rapidísimo. No creo que todos estén agachados en Michoacán. Pues sí, se fueron de Michoacán, hay que ver a dónde se fueron. Yo creo que las autoridades más o menos saben a dónde se fueron. Cuando habla agachados quiere decir que no han abandonado la plaza, pues pueden estar en Tampico, pueden estar pero no se van a quedar, pero no van a estar en Tampico haciendo esto. Están haciendo en Tampico, están ellos. Pero mientras no puedan, por la acción del Estado, mientras no puedan desplegar sus actividades, pues van a buscar otros lugares donde sí las pueden. Y van a encontrar jóvenes que va a ser un trabajo muy fácil. Escuchen, el Estado de México
tiene el fenómeno de eso que es el efecto cucaracha. Ya lo dijo Erubiel, Y además, la culpa es de Michoacán. Sí, claro, oye, no, espérate. Bueno, es que antes de eso, de Michoacán como está, no había eso en el Estado de México. Por eso, entonces ya Sin están ahí embargo, también. Damián Canales, que es un policía de mucha experiencia y de los pocos con prestigio, porque hay otros que lo tienen, pero que no quieren saber de nada que tenga relación o riesgo de que se les persiga, porque el desprestigio es lo más común. Damián Canales estuvo en la Policía Judicial del Distrito Federal. Primero Después ubícanos en quién Hidalgo, es. cuando Miguel Ángel Osorio Chong era gobernador. Sí. Después pasó a la Policía Federal con el doctor Manuel Mondragón. Hoy está al frente del Estado de México. Lo acaban de nombrar. Con colaboración de la Federación para poner ahí lo que tiene que ver con estrategia, inteligencia y operación. Ahí te da un Por ejemplo algo. de cómo los gobernadores entonces empiezan a perder control. control. ¿Por qué? Porque él ya no es un secretario de Seguridad Pública Del del Estado de gobernador México. Erubiel. Él es un secretario de Seguridad Pública Gobernación. de Gobernación. Pero Ana María, de lo que se trata es de resolver, no Por de eso. hacer equipos con. Bueno, pero tú dile eso a un gobernador, que de un día, dile al gobernador de Michoacán que de un día para otro ya no tenía equipo de seguridad. O sea, cuando el momento en que entra la federación, la estrategia de este gobierno, y creo que es la correcta, es decir, nosotros le entramos, bueno. pero me quita la Pero tú mismo secretaria de estás Seguridad dándole Pública. la razón a Me Raúl, quita, sí, es lo correcto. No estoy diciendo que no es correcto, pero subraya que hay un costo político para los gobernadores que piden ayuda. Pero desde luego que lo hay. ¿Y sabes también para quién lo hay? Para quienes padeciendo el problema de la delincuencia en extorsión y secuestro, pareciera que no hay luz. Para ellos no es tan grave. La propia creación del cuarto grupo antisecuestro, porque hay que diferenciar lo que es narcomenudeo, etcétera, se acaba de hacer ayer, el mismo día de la manifestación contra la administración de Graco Ramírez. Y decían que eran 20,000 y fueron 3,500. Yo tuve el corresponsal en el noticiario, me explicó a la audiencia sobre todo que había grupos que le decían para que te acuerdes lo que tú le hiciste a Carrillo Lea. Y sí, Graco Ramírez le hacía manifestaciones a Jorge Carrillo Lea, y cuando fue el zar antidrogas, bueno, pues se dio ahí incluso el Lo que homicidio pasa de un es que sobrino. también a en fin. Graco se le fue la boca. Sí. Y hizo promesas Dio fechas, que no ha podido claro. cumplir. Sí. Entonces, evidentemente se trepan en ese tema y te hacen una manifestación. Tú dijiste que si para tal fecha no, renunciabas. A ver. Mira, y insistía hace unos 6 o 7 meses. Revocación de mandato es lo que le están exigiendo. Hace 6 o 7 meses entrevistamos a Graco Ramírez en el primer café y él insistía en que el secuestro no era tan grave, cuestionaba todos los cuestionaba la información que se estaba proporcionando por alguna de estas ONGs y del mismo gobierno federal, y con nosotros se puso a discutir al aire de por qué estaban mal Pero yo estos datos. acabo de ir a Cuernavaca y está tapizado de una campaña que dice: en Morelos se castiga con 30 años de cárcel a los secuestradores. Era lo mismo que pasaba en Tlaxcala. Lleno de una claro. En publicidad Tlaxcala es gubernamental. Cuando un cadena perpetua. gobernador, Fondo negro, por cuando un cierto, gobernador por el luto. no reconoce sus realidades sobre la seguridad, que eso es lo que sucede con muchos de estos gobernadores. Exacto. Entonces llega un Ahí momento en que se les coincidimos. Y sale del ahí bocal. va con la cuestión económica también, porque si han visto Morelos, me asombró muchísimo la venta, la renta, las casas vacías, Pues, o sea, la gente sí quién está va a querer saliendo, no estar ahí? quieren estar ¿Quién en va a un querer lugar salir a donde cuando no hay espantan, seguridad, verdad? no. Sí. Y no precisamente la llorona, o sea, ni el duende diría en mi noche, Que pueblo. salga de noche. Y desde luego saludamos a quienes nos ven en Matamoros, Tamaulipas, a través del canal 11.2, y ya está en México Aspen Institute. De esta manera el concepto que tiene viene a representar una innovación en objetivos claros a alcanzar, sobre todo de acuerdo a lo que dice el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, de que la gente quiere participar en este tipo de foros y que se verán con el tiempo los resultados. Bueno, continuamos en Contrastes 40. Volvemos en un momento. Conocer la noticia del día es bueno, conocerla un día antes es mejor. Cuando eres periodista, pues sabes qué está pasando y ves las perspectivas. La mía de 8 es legisladores y el bullying. Al peje lo atendieron con el Seguro Popular. México invade Michoacán. Para sentir que somos potencia, ¿no? Conoce los titulares del día una noche antes. Es la de 8. ¿Cuál es? La mía. No, la mía. No, la mía. Puede ser la mía, no la mía. Jueves, 21:45 horas. Proyecto 40.
A principio de la década de los 80, ante la aparición de una enfermedad que poco tiempo después se conocería como SIDA, el gobierno de los Estados Unidos y los principales medios de comunicación bloquearon cualquier ayuda, cualquier información sobre esta epidemia. En estos años de silencio, vieron y se contagiaron millones de personas. Pero un grupo de hombres homosexuales los enfrentaron y cambiaron la historia. Un corazón normal. De viernes a domingo, ahora en el Teatro San Jerónimo. Corta temporada. Se localizó una fosa clandestina del... Estamos de regreso en Contrastes 40 y otro tema también que tenemos esta noche es que la línea 12 del metro, la línea dorada, todo tiene menos ser dorada. Y adorada, peor. Nada más déjeme contarle a usted que hay ahora una deuda de 488 millones de pesos que el gobierno, a cuyo cargo está Miguel Ángel Mancera Espinosa, dice el gobierno del Distrito Federal los paga. Y esto para mí es una forma de que el jefe de gobierno esté deslindándose de algo que no fue en su tiempo porque era procurador. Sí. Francisco... Pues yo sí diría que es la línea dorada por todo el dinero que fluyó ahí. Pero no se ve pues ni siquiera de ese... Bueno, en un inicio teóricamente era de 24.5 mil millones de pesos el costo de la línea. Después surge por ahí que el contrato se firmó en dólares para el alquiler de los trenes y esto se multiplicó. Y los cálculos ahora es que son 40 mil millones de pesos lo que costó el chistecito que duró, pues la inauguraron en octubre del 2012 y estamos en, bueno, año y medio. En marzo. En medio de un escándalo con una víctima mayor política que es Marcelo Ebrard, que pues francamente yo creo que sí, por todo como se ha venido manejando como se ha venido manejando el tema, pues lo atropelló el 2. Y sobre todo, yo aquí subrayo el tema de cómo afectó a la movilidad de 430,000 personas que lo utilizaban diariamente. Eso es lo peor y lo que se viene. ¿Quién va a pagar las reparaciones de esa línea? Hay dos seguros, dicen que hay seguros, dicen que hay que... Yo creo que, y tú lo vas a ver, por lo pronto ya dijeron que esos 489 millones de pesos los van a pagar, los va a restituir el gobierno del Distrito Federal sin daño. Pero dijeron los Salomón asambleístas. Chertorivsky dijo, sin daño, dijo, y no se van a utilizar del gasto social, se van a utilizar del gasto corriente. Yo quiero ver que les bajen los salarios, yo quiero ver que, a ver si es cierto. ¿Cómo? Sí, no. Otra parte de esto tiene que ver con que se contrató a una empresa francesa para que se llevara o para que hiciera el dictamen de los daños. Pues las piezas rotas, los durmientes, algunos tramos de vía, se van a ir a París. Y allá se va a tardar 2 meses en hacer el análisis profundo de causa y efecto del daño que tiene la línea Tláhuac, etc. Oye, eso ya nos da indicios de cuánto se va a tardar esto. Cuando venga el resultado se va a dar a conocer y junto con él el tiempo que se va a llevar la reparación y el costo. El jefe de gobierno ha dejado entrever que esto llevará por lo menos 3 meses más. Sí, es que 3 meses, que es poco, yo creo que podrá irse más. Y también habría que saber cuándo Marcelo va a hablar y qué va a decir, ¿no? Porque debe de tener también documentos propios que puedan avalar lo que sea su dicho. Y en ese momento, pues también conoceremos otra versión, porque en este momento solo se conocen algunas versiones. Sí, claro, lo que ha dicho del consorcio, lo que comentamos aquí, tú y yo. Y lo que ha dicho también del mantenimiento, que finalmente es el tema en el que también está la pregunta al aire. Si se hablaba del mantenimiento de las líneas, tú dices de Joel Ortega, que Joel así lo recibe y además del exsecretario de Seguridad que corre Marcelo cuando lo del bar también, ¿no? Sí. Que además también allí pues el karma, ¿no? En un encono personal y bueno, manejado con una gran fuerza mediática. La carga política que tiene el tema, porque estamos en pleno proceso para elegir a la nueva dirigencia del PRD. Que ya se le cayó y Marcelo Ebrard era uno de los aspirantes. Claro, y que ya se le cayó. Yo
Pero tiene otros planes. Vamos, hay todavía la posibilidad de que... Se mueve como un ciudadano. Otros planes. El futuro es moverse como un ciudadano. Claro, por supuesto. Su Pero además de eso, ciudadano. ya también para una carrera presidencial al 18, aunque ya dijo Andrés Manuel también que él se apunta para No, el pero el ingeniero 18. ya para el 18. Ya. No, Andrés lo dijo, Andrés No, Manuel. me refiero, yo creo que el ingeniero sí sería un factor de unión. Sí, pero claro. le han bloqueado el tema, ya el PRD sin entender. Lo bloqueó Nueva Alianza, Nueva Izquierda, perdón, que es la corriente que controla la estructura y por lo tanto las relaciones con el gobierno, que realmente lo que están administrando, las relaciones con el gobierno. Sí, claro. El candidato del gobierno, o sea, que sea Navarrete, finalmente, yo sí es veo, lo que quiere el PRD. yo los estimo, serio, ¿no? y creo que son abiertos, Carlos Navarrete, Chucho Ortega, Chucho Samaroto, pero yo creo que ya le toca a otro. Pues sería el cuarto Chucho consecutivo al frente del PRD. Entonces yo sí siento que de alguna manera pues es como un maximato estilo Plutarco Elías Calles, ¿verdad? Y cuando van a soltar el poder. Entonces yo sí todavía creo, faltan 3 meses, la elección se puso para el 30 de agosto. Que la han estado posponiendo, ¿no? Sí, mucho. No, pero ya la ficha que se fijó en el último es el 30 de agosto. Y yo sí creo que hay posibilidades todavía de un acuerdo integral que pudiera llevar al ingeniero Lo que lo dijo Pancho es el 30 de agosto del 2015. Pues no son 3 meses, son 5 que todavía Marcelo va a estar en el escenario mediático. A ver, ¿en qué mes estamos? Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Oigan, y con 2 minutos que nos quedan. A ver, 4 meses, es que yo conté. Me parece marzo, muy interesante que el jefe de gobierno esté tan dispuesto de regresar ese dinero. Y yo sospecho que está muy dispuesto a regresar ese dinero porque él sabe perfectamente qué fue lo que pasó, cómo se gastó el dinero y qué es lo que va a suceder. O sea, a quién le va a recaer la responsabilidad. Y él en este momento se está tratando de vacunar. Eso es lo que yo sospecho. Hoy se filtró un nombre en la prensa, en 8 columnas. Sí. El que fue secretario de Finanzas de Marcelo Ebrard, en ese momento. Mario Delgado, que es senador. Que es senador Mario Delgado, y además muy cercano a Marcelo. Sí. Claro. Entonces, porque en cierta forma la Ciudad de México la tratan muy diferente que otros estados, que ha habido desfalcos, que están a punto de bancarrota, y ahí viene el gobierno federal diciendo, pues nosotros los vamos a respaldar, no se preocupen. Pero no con el daño a 435. No, pues mira, no me sorprendería que, pues sí, hay estados que de ver los desfalcos son de poca, ¿no? Entonces, a mí por eso tenemos un doble vara ahí, ¿no? Porque sí, hay unos estados donde sí se ha castigado, como exacto, Tabasco. En 30 Tabasco, pero hay otros a donde además son las deudas inmensas. Entonces, y se ven los daños a la sociedad y no pasa nada. Así está el panorama. Vámonos. Hemos llegado al final. Gracias a todos, gracias a usted. Abruptamente y yo los veo mañana en el primer café a las 7 de la mañana. Ana María, 7 de la mañana aquí. Bye. Que yo no voy a estar. Gracias, buenas noches. Hasta la próxima.